Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Quiero agradecer al auspiciante de nuestro programa, Ricardo Vergara, que sigue publicando libros de distintos temas, como el que tengo en la mano, que significa el desvalimiento y las instituciones. Realmente, digamos, él publica de muchos colegas nuestros y sobre diferentes temas. Le agradezco muchísimo el auspicio de nuestro programa. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Colombret. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que un gusto estar en este programa, en esta noche. Para llegar a una audiencia más amplia sobre temas de psicoanálisis y otros temas sobre el que Además, tu programa. Patricia es una estudiosa y es una, como digo a veces, es una trabajadora de temas que nos hacen a la vida actual, ¿no? Voy a presentarla primero, pero hoy vamos a hablar Familias sin Fronteras. ¿Qué significa? ¿Qué nos enfrenta hoy en día los nuevos paradigmas de esta realidad social, ¿no? Y cómo estábamos hablando antes de empezar el programa, que es un tema tan difícil, pero que es necesario, ¿no? Cómo influye todo lo que está pasando en el futuro de la sociedad de nuestros hijos. Bueno, Patricia es miembro titular de APA, de nuestra institución, presidente del Comité Mujeres y Psicoanálisis de Kuwait y de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, doctorada en psicoanálisis de APA USAL, docente de posgrado y supervisora en el país y en el exterior, autora de varias publicaciones: Deseo de hijo, Pasión de hijo, Travesía del cuerpo femenino, declarado de interés en cultura y salud por la Legislatura de Buenos Aires. Autora y compiladora sobre parentalidades y género, violencia y subjetividades y femenino, masculino, diversidad, género y transformaciones. Bueno, como verán ya por los títulos de algunas de las cosas que ella escribió, porque sigue trabajando y además Coguar representa, digamos, ella después nos va a explicar, pero es muy importante, porque es la vivencia de otros países, de otros lugares, y cuáles son los elementos que convergen y que nos diferencian, ¿no? Como familia. Y creo que esto es muy importante también cuando nosotros atendemos. Es decir, no quedarnos rígidamente, sino tener en cuenta, yo le decía recién a Patricia, el abordaje antropológico, que ya Freud lo tenía, ¿no? Pero después por ahí algunos colegas se olvidan, ¿no? ¿Qué sería, Patricia, hoy? ¿Por qué elegimos Familias sin Fronteras? Porque ya el título me parece que indica muchas cosas, ¿no? ¿Qué entendemos por familia? ¿Cómo son las nuevas genealogías frente al cambio que estamos viviendo y los distintos paradigmas, ¿no?, en la constitución de una familia? Sí, así es, tal como lo
lo decís, Susana, creo que es un tema muy amplio, es un título que tiene esos dos términos, familia y fronteras, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Las fronteras pueden ser diferentes. Las fronteras pueden ser las fronteras entre la piel y el aire y el mundo externo, las fronteras entre ciudades, entre países. Y algunas fronteras son más visibles, por ejemplo, cuando hay una montaña que cae y, digamos, y a partir de la llanura ya es un nuevo país, cuando hay un accidente geográfico que marca digamos, algo que transmita, algo que, digamos, señalice o que marque algún tipo de diferencia entre un sector, una parte del territorio y otra. Pero hay fronteras que son diferentes porque se trazan en medio de bosques o en medio de ríos. Entonces ahí hay que imaginar dónde están las fronteras. Bueno, ahí creo que se ubica más la idea con la que pensé este título, Familias sin fronteras. No porque no se trata de que las familias no tengan límites, sino que justamente la familia es el espacio nuclear en donde todo sujeto nace y se socializa, ¿no? Claro, Y hay pero distintos tipos de familia. Pero yo lo que apunto, disculpa, es justamente el nuevo orden en torno a las familias que estamos viviendo. Y en particular, bueno, por dos ejes. Uno de ellos es el nuevo paradigma en la constitución de las familias. Estoy hablando dentro de la cultura occidental, que son, además digamos, de la familia heterosexual, la familia tipo, vamos a decir, bajo la cual nació el psicoanálisis, que cuando Freud desarrolló sus ideas y su teoría, que dio lugar a todo un edificio teórico, y hoy conviven distintos formatos de familia. Y por otra parte, otro eje que yo considero sumamente importante son los avances en medicina reproductiva, en particular los nuevos orígenes. Entonces, creo que esta combinatoria amplió en este sentido los límites de las familias tal como las conocíamos. Digamos, hoy, 2022, estamos en el mes de abril, no genera ningún tipo de extrañeza conocer familias homoparentales, mujeres u hombres que se casan, hombres que deciden adoptar, hombres que deciden tener hijos solos, alquilando un vientre y consiguiendo donación de óvulos. Quiero decir que esto 20 años atrás era un escenario no solo escandaloso, sino de ciencia ficción. No sé si de ciencia ficción porque las técnicas tienen ya 40 años, ¿no? Pero si uno considera que la humanidad se reprodujo durante 2000 años prácticamente de una manera, lo nuevo, desde mi punto de vista, tiene que ver justamente con los orígenes y con concebir fuera del cuerpo humano, con las técnicas, ¿no? que es un cambio. Yo cuando hablabas, que dijiste la palabra espacio de cada familia, me parece un tema fundamental, ¿no? Que el espacio siempre fue dado por el otro, es dado por el otro. Uh-huh. Pero el tema ¿cuál es? En estas nuevas formas de familia, ¿no? Donde por un lado hay menos nacimientos de la forma que era habitual. Y por el otro lado aparece toda esta forma más tecnológica, con los nuevos métodos más informáticos, porque además ya se hacen estudios de genomas, cómo puede ser, se aíslan, bueno, hay un montón de cosas que vos nos vas a explicar, pero que de alguna manera estas supuestas contradicciones, ¿no? Por un lado, de la forma habitual, no se quiere tener hijos por el planeta que estamos viviendo, porque se apunta primero más a todo lo económico, y por el otro lado aparece la necesidad, y en algunos casos el deseo, que es diferente,
de personas solas de querer asumirse como padres, ¿no? O como armar una familia. Entonces creo que es muy importante lo que decís, porque en ambas formas, ¿no es cierto?, hay funciones que son fundamentales, ¿no? Pero contanos un poquito vos cómo está en este momento desarrollándose estas nuevas modalidades, cómo se está constituyendo las familias, pero además también en todas ellas tiene que haber una función de parentalidad. Y entonces los accesos son diferentes, son iguales. Bueno, digo Bueno, esto, que vos puedas desarrollar los distintos temas. sí. Bueno, sí, primero decir que es un campo de una enorme complejidad que requiere un abordaje múltiple, ¿no? Y no solo una perspectiva, sino varios puntos de vista para ser abordado. Por un lado, como vos bien decís, un poco lo que veníamos conversando desde el inicio, es que se abrió un abanico muy grande para ser padres de distintas maneras. Ser padres entre sábanas, como digo yo, a través de la sexualidad, ser padres con la ayuda en muchas parejas que tienen dificultades reproductivas, que esto ha habilitado a muchísimos, como decía, muchas parejas a poder ser padres. También a nuevos formatos de familia, como por ejemplo mujeres que deciden, esto es una de las, digamos, una de las modalidades que ha ganado bastante espacio, no solo en nuestro país, que es la congelación de óvulos. Muchas mujeres alrededor, yo diría entre los 32, 33 y los 30 y pico, deciden, digamos, congelar sus óvulos en tanto no están en una pareja estable, porque, bueno, la ciencia ya ha demostrado que congelando los óvulos se garantiza, digamos, la fertilidad para cuando decidan ser madres, ¿no? Es una práctica muy habitual, ¿eh? Es una práctica, sí, que ya viene, sí, se empezó a escuchar inclusive en el campo del psicoanálisis, llamaba la atención. Había, bueno, también por los temas que trabajo, frecuento bastante espacios en los que se discute, en Ateneos, mujeres que buscaban congelar allá por el año 2005, 2003, o sea, y que viene en aumento y que es algo que los médicos lo ofrecen ya. No es algo, no es una novedad, digamos. Después, bueno, algo que también ya viene desde hace bastante son el corrimiento de la edad. Yo recuerdo que 40 años atrás, una mujer, hablando del número 40, se calculaba que la fertilidad, el límite de la fertilidad era alrededor de los 40 años, ¿no? Esto se ha corrido en cualquier instituto, cualquier pareja o cualquier mujer que consulte, u hombre, que consulte con su mujer, van a escuchar que esto se ha corrido también. Entonces, por eso digo que es como un nuevo orden, ¿no? Y volviendo un poco a tu pregunta, que me parece que es muy importante, creo que, digamos, la delimitación de las funciones, hablando de las fronteras, de la función materna y paterna, con estas nuevas configuraciones familiares, actualmente se habla de funciones parentales o de, digamos, quienes ejercen la función parental. Silvia Bleichmar hablaba de adultos responsables, ¿no? Entonces creo que se ha corrido un poco del eje género-sexualidad, porque también las cuestiones de género forman parte de esta multidimensionalidad, como decíamos antes, ¿no? Hay muchas maneras de abordarlo. Ese es uno de los ejes también del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de COAP. Y también quisiera traer hoy la idea de María Malizade, que hablaba de función familia, que también es muy importante. No mencioné hasta ahora todo el campo de la diversidad sexual y de género, que obviamente forma parte, ¿no? Pero la noción que trajo María Malizade junto con, es un trabajo que
que publicaron dentro de un grupo de estudio que tenían de psicoanálisis y género, ¿qué Una función familia? excelente compañera, docente, Sí, además era sí, también de mi ciudad, ella después estuvo en México, y así es, excelente persona y docente, Mariana. así es, excelente, sí, querida colega, que la Sí, extrañamos mucho. sí. Y ella hablaba de esta idea que gestaron en este grupo, que la función familia también, y esto uno lo observa en la clínica, la función familia puede ser alguien que no sea biológicamente Totalmente. familia. Entonces, me parece que es un agregado como noción. Uno cuando trabaja muchas veces se escucha que hubo relaciones difíciles. Recuerdo hace poco escuchaba un paciente que tenía una relación difícil con el padre, pero que relataba que la función del padre la tenía el tío y siempre se sintió, digamos, acompañado, porque el padre aportaba una parte, pero la función la tenía este tío. Quiero decir que puede ser a veces un padrino, un vecino, ¿no? Creo Además, eh, que vos agregás, se corre, ¿no? Se corre del género, se corre del sexo, eh, de la vos identidad de agregás algo género. Sí, que decime. hablamos en algún programa, porque bueno, en esto nos pasa como en este momento que vamos asociando las dos. Y que tiene que ver que muchas veces las personas que han tenido una familia no funcional adecuada, por decirlo de alguna manera, yo siempre les digo que la familia no la elegimos. El tema es Ujú, darnos la posibilidad de que poder elegir otra familia, entre comillas, ujú, ¿no? Desde amigos, vecinos, digamos, por eso es tan importante la función del terapeuta, del espacio terapéutico, porque le va a permitir salir de esos lugares, ¿no es cierto? Puntos negros, objetos malos, etcétera, cada uno nos ujú. plantea, pero lo importante es que a lo mejor la mamá y el papá no pudo, pero aparece un vecino, aparece un amigo, aparece alguien que lo puede decodificar, que lo puede traducir. Ujú. Para nosotros la función parental no es el padre o la madre, es el que cumple la función de decodificar lo que le está pasando al niño, ¿no? Sí, sí, así es. Digamos, no es solamente el padre o la madre, sino también aquel que puede cumplir esta función, ¿no? Después recordaba también, hablando de familias sin fronteras, de hace muchos años atrás, las familias ensambladas. Acá hubo todo un debate con la ley del aborto, perdón, con la ley del divorcio, porque eso es otro tema, el tema del aborto, con la ley del divorcio hasta que se aprobó que, bueno, la fantasía, parecido con el tema del aborto, la fantasía que si se legisla todos se iban a divorciar, cosa que no fue así. Pero es interesante porque, digamos, haciendo trabajar el psicoanálisis con otras disciplinas, la realidad es que la legislación, en los casos de familias ensambladas, creó una figura que se llama progenitor afín, que es aquel que, bueno, si los padres se separaron, la madre se casó y tiene un nuevo esposo, una nueva pareja, si el vínculo es estable y esto lo acuerdan, adquiere el rol de progenitor afín. Digo que la sociedad también va dando respuestas, siempre llega un paso atrás, ¿no? Porque los cambios avanzan inevitablemente, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual y de género, creo que fue en el año, bueno, primero hubo un caso emblemático que, digamos, publicó y creo que trabajó activamente, fue eh, ay, Eva Giberti, se me escapaba el nombre, que es el caso Mariela, Sí, era una travesti. Y hubo un caso que sentó jurisprudencia en la provincia de Córdoba, era una travesti que estaba criando unos niños que prácticamente vivían en la calle y el juez sentó precedente otorgándole la custodia y la crianza de todos esos niños porque era la persona que verdaderamente era más apropiada. Entonces, hay como un acompañamiento, digamos, en todo caso, no sé si la palabra es acompañamiento, porque muchos, que no es mi caso, que trabajan con la ley, dicen que es una lucha, ¿no? Que las leyes vayan acompañando, ¿no?
va a estar con nosotros la persona que está a cargo en la capital de toda la parte de familia, porque Ah, bueno, a excelente. mí, sí, 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 porque bueno, pienso que lo que de alguna manera siempre quise transmitir, porque además lo considero así, que es el trabajo de equipo, Ujú. lo que vos acabás de decir. O sea, en todo esto no podemos dejar de trabajar en equipo. Cuando vos trabajás con estas familias, está el médico, está el clínico, está el asistente social, está la parte jurídica, hay varias, la parte bioética también, porque digamos en todo esto cuando hay un tema también de discapacidad o hay un tema, digamos, de herencia, de sucesiones, bueno, ¿cómo se tramita todas estas cosas en la nueva constitución de familia, ¿no? Es decir, cuando Así se va es. un hijo o cuando se separan o cuando se muere alguien, ¿no? Es un montón de un universo distinto, ¿no? Así es, así es. Por eso digo que es muy importante, digamos, repensar y trabajar y las lecturas sobre estos nuevos escenarios, porque esto nos interpela, nos confronta a muchos psicoanalistas que trabajamos. En mi caso en particular, he comenzado a trabajar con temas de fertilidad asistida allá por los 90, hace muchos años, en donde los contextos, las funciones, los roles tradicionales, tal como, no es solo los roles en un sentido sociológico, sino también la comprensión psicoanalítica de nuevos formatos. Por ejemplo, en los casos de monoparentalidades de hombres que deciden ser padres solos. Hoy tenemos una persona del espectáculo que está con su hijo Mirko y que ya, digamos, forma parte de, digamos, el escenario, en todo caso, de la cotidianidad. eh, y, y, y creo que, digamos, poder tener una comprensión de los conflictos o de las problemáticas que pueden llevar a un hombre a desear ser padre es un tema a revisar y es un tema a revisitar, porque en general todo lo que tiene que ver con los hijos históricamente se asocia a las mujeres exclusivamente. De hecho, las mujeres madres solas es una realidad, digamos, histórica, ¿no? Este, entonces, creo que es importante eh, seguir investigando, profundizar qué pasa en estos casos, qué pasa con los prejuicios, si se considera que en ese caso hay un aspecto que no resuelto de la masculinidad, por ejemplo, porque es algo si uno lo atribuye, o sea, cómo lo entendemos, cómo leemos la clínica, cómo entendemos teóricamente estos temas, determina también digamos, el recorrido de un análisis, ¿no? Entonces creo que revisar estos temas es muy importante. Eh, Además de lo teórico, que me parece importante, lo hemos hablado en algún momento con Leticia Glosser, también, ¿no? Con respecto también a todo lo que en este momento es lo femenino. Pero una pregunta, ¿cómo tu experiencia, digamos, con estos padres que alquilan vientres? ¿Hay estudios hechos qué pasa con los niños después de estar 9 meses con una madre y la separación? bueno, Digamos, ahí más de sí, preparando al padre, al chico, por supuesto, como un chico en adopción, que todo esto requiere una, me parece, ¿no? Una preparación psicológica de los padres, sean monoparentales o bisexuales o lo que fuera, si hay algunos estudios hechos, ¿qué ha pasado con eso? ¿No? bueno, investigaciones hay. De hecho, en, en Estados Unidos hay investigaciones allá desde los 80, los 90. Eh, el alquiler de vientre allí está en muchos de los estados, está legislada. Sí, sí. Eh, digamos, eh, a mí lo que me parece es que nos desafían verdaderamente como analistas, porque si uno piensa que la función de crianza
la podría ejercer solo una mujer, porque nace de un vientre de mujer, todo niño, ¿no? Hasta ahora, no, a menos que en algún momento quizás no lo veamos, inventen un útero artificial. Que hay un libro sobre el tema de un francés, Henri Atlan. A mí lo que me parece es que hay una cuestión empírica o real, que muchos hombres han enviudado y han criado solo a sus hijos. Quiero decir, no es que un hombre no puede criar a sus hijos. Hay un No, film, eso desde ya que está demostrado. bueno, Kramer versus Kramer, por ejemplo, es fantástica porque se ve cómo él construye su función. Entonces, creo que lo que vos preguntás da en la tecla en un punto que es clave y que es para investigar, que es un tema abierto para mí, es que tiene que ver con qué pasa con la madre y el padre cuando esto se altera, el orden habitual, el orden, digamos, que tradicional, vamos a llamar, ¿no? Cuando es solo el hombre que desea o es solo la mujer. Que sea solo la mujer no se cuestiona tanto. Es parecido al tema de la homosexualidad. Es como que la homosexualidad en la mujer, el lesbianismo, tiene un matiz diferente que en los hombres. Entonces creo que, y quiero aclarar como psicoanalista que siempre trabajamos en el caso por caso y puede haber homosexualidades perversas, son homosexualidades neuróticas, puede haber hombres que deciden tener hijos y, digamos, tienen más o menos claro y tienen como, diría, una neurosis mixta, y otros que simplemente, vos lo decías en el comienzo del programa, el hijo pasa a ser un objeto. Es que el otro día hablábamos con Mirta, no es una cuestión, Mirta Goldstein, no es una cuestión de género la violencia, ¿no? Pero yo pensaba muchas veces trabajando con chicos y familia, que de repente esa mamá que tiene 9 meses un hijo y después cobra por tener eso y se separa, eso también debe tener un Sí, efecto claro. en el bebé. Sí. Y a su vez, ¿no? El chico que, digamos, no vivió esos 9 meses, o sea, lo vivió pero se cortó. Que estos son campos de investigación, por eso te preguntaba. Absolutamente. Hay padres que cumplen mejor la función que una madre, o sea, no es una cuestión, y lo vemos todos los días, ¿no? Por eso te decía que ese es el punto más difícil, que tiene que ver con cómo articular, digamos, las crianzas con los progenitores, cuando hay más de 2 progenitores, o cuando, en el caso además que es una práctica muy controversial, porque muchas veces se asocia al comercio y a veces lo es. Hay investigaciones que hablan de lo mismo que con la donación de óvulos, que hablan de altruismo, porque puede darse el caso que una mujer done, aunque en realidad los países que tienen legislación, dentro de estas varían, digamos, porque también hay todo un campo de ilegalidad comercial, digamos, ¿no? En todas estas prácticas. Pero por lo general piden que sean mujeres, digamos, que ya tengan hijos. Pero suponiendo que una mujer dona sin tener hijos, dona óvulos, ¿qué pasa si cuando sea más grande no tiene hijos y no sabe si hubo hijos si nacieron con su genes? Entonces, digamos, acá para poner el foco bien en la tarea sobre el inconsciente de nuestros pacientes y sobre nuestras propias prácticas y los sentimientos y contratransferenciales que despierta y las asociaciones, para mí tiene mucho que ver con, digamos, con este tema de toda no sé cómo decir, como si, digamos, las técnicas ejercen una cierta fascinación que a veces nos perdemos de vista de ver cuál es la conflictiva de ese paciente. Entonces, por un lado están los efectos de la técnica, pero también en muchos casos es importante trabajar las técnicas, el Claro, porque significado. lo que vos decís pasa incluso en el área también de psicosomática, ¿no?
donde se termina siendo el resultado de un laboratorio y se pierde la subjetividad, ¿no? Entonces en esto también, bueno, a ver qué es lo que más me conviene, qué es lo que sale menos costoso, porque ya probé varias formas y no puedo. Exacto, Y donde de repente, ¿qué significa ese valor para ese hijo que van a nacer? Porque exacto. esto es lo que nosotros me parece, ¿no? Que hay que seguir trabajando y que me parece que en cualquiera de las técnicas que la persona busque, también tiene que tener en cuenta qué lo lleva a eso, ¿no? Porque esa Sí, es la parte, digamos, inconsciente que de alguna manera ya le está determinando ese hijo que van a nacer, sea por los óvulos congelados, sea por la fertilidad, digamos, de otra manera, ¿no? Y creo que todo eso tenemos que trabajarlo, me parece. es Nosotros, tema de terapia, totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que, digamos, por ejemplo, digamos, con respecto a la donación de gametos, hay distintas fantasías. O sea, yo digo que se modifica el tipo de novela familiar, no es que, como la menciona Freud, no es que ya son hijos de unos padres mejores que los que tienen, sino que uno podría conjeturar que se puede imaginar que son hijos de donantes mucho mejores que los padres que tienen, que los hubieran dejado ir a bailar o los hubieran, en fin, la fantasía, o los hubieran tratado mejor, podría ser cualquiera la fantasía, ¿no? La escena primaria, porque ahí interviene un equipo médico, muchas veces un laboratorio. Con la donación también a veces se despiertan sentimientos que para mí en la clínica es lo más es una recurrencia, sentimientos de lo que Freud llama ominosos, de extrañeza. Cuando recién surgió la donación de óvulos, he tenido la oportunidad de entrevistar y de atender a mujeres que, digamos, ofrecían sus óvulos y también a aquellas, sobre todo a las que recibían, que eran muy pocos casos, era bastante difícil porque es una práctica bastante reciente, requiere estimular a la mujer que dona la ovulación para que tenga más folículos, entonces luego se hace una extracción dentro de un quirófano, es una intervención simple, pero no deja de ser una intervención, no es lo mismo que un espermograma, que es se realiza con más facilidad, ¿no? Este, y, y con respecto a las que recibían donantes al comienzo, había una palabra que se repetía en todos los casos, que se sentían raras. La rareza, la extrañeza. Entonces yo creo que es un emergente que no hay que perder de vista, de explorar, ver cómo anidó en esa mujer que lo recibió y que quiere ser madre, qué representaciones tiene, con qué fantasías, pero no solo una cuestión, a veces puede surgir el sentido en un sueño, asociando con el material del sueño, ¿no? Es sumamente interesante. Recuerdo al comienzo, allá por los 90, una mujer había asociado con la cajita en la que vienen los huevos, que cuando uno compra, eh, y bueno, en ese momento representaban sus óvulos, ¿no? En aquel momento, porque se acercaba a los 40. Bueno, no importa, digo que el significante puede ser otro, esto varía de persona, pero que bueno, que es un escenario que exige también del analista como, porque para nosotros también son categorías nuevas. ¿Qué es un embrión? totalmente, pero además creo que así como alguien decide adoptar un hijo, porque el tema de Marley es bastante complejo, ¿no? Porque no Sí, es solamente, sino también como lo muestran, nena, en fin, bueno, por eso lo señalo. una serie de cosas, ¿no? Sí, sí, Que ese niño crece en condiciones muy atípicas, por decirlo así, ¿no? exactamente, ¿no? Donde de repente creo que me parece que Pero muchas mujeres lo hacen con sus hijos también, ¿no? Pero no, entiendo que, bueno, sí, 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 pero sí. como es Las diferente, que hay una mandan a bailar explotación, ¿no? y se creen ellas que son las que Sí, están en sí, la comedia musical. tal En cual. fin,
lo que me parece que es importante para la audiencia, ¿no? Poder diferenciar cuando uno necesita algo, cuando uno desea. Entonces, en todo esto, por eso es fundamental también el asesoramiento. ¿Qué implica? Porque a veces hay pacientes que están años buscando un hijo, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con intervenciones, y donde cuando le dice al médico que ya no puede seguir buscando, hacen un cáncer y se muere. Entonces, y donde ha sido muchísimas situaciones, ¿no? Donde el tener un hijo, que nosotros vemos en este caso como en otros, ¿qué vino a suplir? ¿No? La falta de. Entonces, cuando vos decís que no es solamente lo que se puede producir a nivel de laboratorio, a nivel farmacológico, a nivel de investigación, que se tiene que tener en cuenta todos los aspectos afectivos, ¿no? El tema de la subjetividad. Por eso cuando vos hablas de estos nuevos paradigmas, el cambio, ¿no? La constitución de la familia, y que vos decís, y los nuevos orígenes, ¿no? La diversidad en los accesos de la parentalidad. Exacto. Esto, sí. Sí, bueno, tocaste un tema que habías mencionado antes, que aún no hablamos, que es acerca del deseo de hijo, que es un concepto central Sí, que vos en has la escrito tarea incluso. analítica. Sí, tengo mi libro. Entonces, creo que es importante entender que el deseo de hijo forma parte de un deseo que se da en hombres y en mujeres, se expresa de diferente manera. Y uno de los temas que desarrollé es cuando el hijo, este deseo se transforma en una pasión de hijo. Es cuando se convierte en una necesidad. Digamos, a lo largo de mi experiencia empecé a observar que en algunos casos, no en todos, esto es un recorte, ¿no? De no todas las mujeres, ¿no? Que hacían muchísimos tratamientos sin cesar, con un costo psíquico, físico, en muchos casos económicos, con distintos tipos de consecuencias. Y mismo si algún médico le decía que no, siempre encontraban alguno que le iba a decir que sí. Y en este caso, lo que comencé a pensar es en un eje, en el eje narcisista, en este sentido, en las pasiones, en una pasión narcisista, como en los casos de las parejas eh, con vínculos pasionales narcisistas, en los cuales la vivencia es serás mía o de nadie. Entonces, todo el mundo se reorganiza a partir de lo que sienten, todo el mundo. Son los casos que las persiguen. Recuerdo el caso de, no sé por qué me viene ahora a la memoria, en Villa Langostura, que la persiguió y la mató ahí en medio de los turistas. O sea, es como no es una obsesión, es más que una obsesión, no es solo una idea cargada, ¿no? Es una pasión amorosa. Entonces, lo que hago es un traslado de la noción de deseo a los casos donde, porque un deseo puede estar al servicio de la vida, una pasión, perdón, puede estar al servicio de la vida, ¿no? De un modo sublimada, pero también puede estar al servicio de algo más tanático, como decimos los analistas, ¿no? Algo que puede ser muy perjudicial, dañino. Y bueno, en muchos casos, creo que en estos casos son mujeres que quedan en un vínculo pasional con el hijo ausente, como que ese hijo que va a llegar forma parte de un ideal maternal, si todas tienen, yo también quiero ese hijo, son en general mujeres que no quieren adoptar, y muchas veces tampoco quieren óvulos de otros, o sea, hay toda una cuestión muy particular en este concepto que desarrollé, que es la pasión del hijo como si fuera una pasión, Sí, como un en donde se objeto, transforma.
un objeto necesario, es un objeto, bueno, hay cuestiones teóricas, pero se transforma en una necesidad. Entonces, para mí es muy importante, para la formación como analista, si uno piensa que, y este es uno de los temas centrales, primero identificar si se trata o no de una pasión o si es un deseo, porque el deseo se puede desplazar, se puede sublimar, se puede, en fin, tiene otras derivas. Pero en este caso, si uno piensa que el único deseo viable para la vida de una mujer es la maternidad, siguiendo estrictamente a Freud, ahí corremos el riesgo de no, digamos, tomar conciencia de los aspectos tanáticos que en algunos casos, no digo todos, por eso digo, es el caso por caso, como estamos en una transmisión amplia y abierta, ¿no? Puede ser algo que lleve a la mujer a algo más destructivo, ¿no? O sea, poder pesquisar los elementos que puedan ser dañinos, ¿no? O O sea, no tanáticos, o con como esa los llamemos, pasión ¿no? narcisista, como vos decís, que comparto, el hijo pasa a ser una propiedad, que eso después se ve cuando va creciendo. No puede Exacto. crecer, no puede separarse. Entonces esto se Porque es una detona. mamá que no está en condiciones de renunciar a este lugar de ser lo imprescindible, de ser todo para el hijo o la hija y que el hijo sea todo para ella. Entonces ahí hay una configuración pasional. Totalmente. Y que eso también lleva, digamos, a reacciones muy violentas. En algún momento puede pasar desde el hijo, pero también ese hijo que no, aunque se case, entre comillas, yo comentaba el otro día de un muchacho que está prácticamente en terapia intensiva, prácticamente no, está en una situación muy delicada, cuando informó a la mamá que se iba a casar, después que vivía. Y así muchas situaciones, ¿no? Donde la persona nos dice, va a ser feliz, pero le agarra un infarto, ¿no? O tiene un cáncer. Entonces salir de ese lugar que lo pusieron, que está atrapado, ¿no? Sin salida. Ujú. Porque cuando hay deseo, como vos bien dijiste, hay otras alternativas, ¿no? Sí, todo es digamos, todo yo creo que por eso es tan importante para aquellos que están en tránsito tránsito me refiero a atravesando, ¿no? Es importante estar en algún tipo de espacio de contención, sobre todo por el tipo no me refiero solo a estos casos, ¿no? En general, por un lado esto y por otra parte pienso del lado de los analistas que es importante saber que digamos, que también estamos dentro de un nuevo imaginario del cuerpo, ¿no? De cómo se gesta y cómo nacen los niños, y que es diferente, quizás no para aquellos que tienen 30 años, porque las técnicas ya estaban de cuando nacieron, pero hay un nuevo imaginario del cuerpo, hay un nuevo imaginario de cómo los niños nacen, ¿no? Hay toda una novedad que creo que es importante también disponer, ¿no? Cuando uno está trabajando. Y esta distinta diversidad, esta diversidad en los orígenes, eh, da, digamos, como nuevas parentalidades, en el sentido de que la función sigue siendo la misma, pero se va transformando en quienes las ejercen, ¿no? Exacto, sí, sí, yo creo que una vez que la pienso, ¿no? Que una familia está este, con hijos por donante, con hijos por adopción, este, con hijos por distintos orígenes, como todo, ¿no? Depende de la historia de esos padres o de ese padre o de esa madre. Siempre hay figuras alrededor. Es importante no estigmatizar y tener, digamos, una mirada clínica certera sobre lo que estamos trabajando, es decir, no todo es lo mismo, ¿no? Sabemos que hay personas que siguen ocultando la adopción o los orígenes, o yo considero que es importante, por ejemplo, trabajar dentro de un espacio terapéutico un tiempo que requieran, sobre los orígenes. Muchas veces se esperan o de un libro o de algún asesoramiento. A veces esto puede ser útil, como decirle a los niños, ¿no? Que nacieron de otros orígenes. Hay muchas maneras de acceder a estas nuevas formas de familia, esta diversidad, o familias sin fronteras, como traía al comienzo, ¿no?
Lo que pasa es que digamos que nuestra formación y la cultura viene como, digamos, la familia tipo es mayoritaria en la población, entonces creo que estos son unas nuevas formas de pensarlo, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, es importante que desde nosotros no nos pongamos la frontera como muralla, ¿no? Sino que poder Exacto. diferenciar cuál es el espacio del otro, cuál es el espacio nuestro y cómo se puede intercambiar, porque vos cuando hablabas de las fronteras, que es cierto, lo más grave es como en este momento pasa con la guerra, ¿no? Exacto. Si es una invasión, si es una guerra, entre medio de todo eso hay humanos. Y este tema Bueno, hay también, personas que las diferencias las viven como una agresión, por eso hay crímenes raciales y a la vuelta de la esquina, no solo entre no, países. no, 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 y aparte que se ha puesto de manifiesto justamente que Ucrania era uno de los países que había más fertilización asistida, más alquiler de Exacto. vientres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se pone, digamos, en la mesa diferentes formas que hay que la gente puede acceder, ¿no? Porque Ujú. lugares también como África, que parecía imposible, también están haciendo muchas adopciones y muchos, digamos, inclusiones, ¿no? Eh, que antes era imposible que en una familia, digamos, de blanca tuviera gente negra, ¿no? Entonces todo esto, incluso con el Google, con la parte informática, que la gente empieza a buscar cuáles fueron sus antecedentes Ujú. y entonces ver si tuvieron algunas enfermedades. Vos sabés que dentro de los askenazí hay enfermedades que se llaman raras. Y recién ahora hay un laboratorio, porque no se conseguía, que en la cuarta o quinta generación aparecían. Entonces todo Ujú. esto empezó a movilizar todo un tema, ¿no? De lo que significa la fertilidad, el lugar, digamos, de la familia, de la mujer, ¿no? Dentro del judaísmo, qué pasó, pero claro, también aparece la necesidad de saber si, a ver, esa enfermedad rara que no se conoce, de dónde viene. Bueno, estás abriendo un capítulo que también es muy importante, sobre todo para las parejas que transitan tratamientos, que es toda la parte genética y digamos, no solo los diagnósticos, sino, bueno, yendo a la mujer embarazada por fertilidad natural, también hay fantasmas, ¿no? Respecto a la genética, depende de las historias familiares, ¿no? Pero sí, hoy yo creo que cada nuevo avance, digamos, brinda muchísimos aspectos positivos, pero también plantea una cantidad muy grande de preguntas. Porque hay, digamos, es verdad que hay cosas que se pueden anticipar con los diagnósticos, pero también hay un montón de cosas de la vida del ser por venir que es imposible de anticipar. Entonces, o que tener cierta información sobre el embarazo también puede despertar angustias o ambivalencia, en fin, distintos tipos de fantasía, sobre todo si hay algún tema en la familia, ¿no? O una idea en la persona que está buscando, la mujer que está buscando, o el hombre, ¿no? A veces también esto también, trabajando con parejas, también se presenta en los hombres, ¿no? Eh, Sobre todo cuando hay donantes. Sí, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero en parejas de mujeres lesbianas, ¿no? ¿Quién dona? ¿Cómo Ujú. es? Y entonces aparecen ahí varios conflictos en la pareja, o lo mismo, digamos, en los hombres, ¿no? Ujú. Es decir, Bueno, hay una película muy interesante, se llamaba La Familia, sí, eh, que muestra justamente una pareja.
Pero bueno, es un film, ¿no? No deja de ser un film, pero bueno, por eso digo que cada nuevo avance trae muchas posibilidades para muchas parejas o para muchas mujeres o hombres, porque también hay técnicas reproductivas enfocadas para problemas de fertilidad en los hombres, pero que también despiertan en cada sujeto distintos tipos de fantasías o temores, ¿no? Sí, a veces en una pareja cuando no puede tener antes, todavía puede pasar. Pensaban que era la mujer solamente que no podía quedar. Entonces es cuando se descubre en muchos casos que era el hombre. Eso también al hombre lo pone mal, como que no es capaz, ¿no? Que es como que le cuesta más al hombre, digamos, aceptar que él, por eso lo que vos dijiste me parece importante para la audiencia, y creo que en los minutos que nos quedan, que vos puedas dar un mensaje, digamos, cuáles serían, a tu entender, con tu vasta experiencia y todo lo que has investigado, ¿qué pueden hacer, digamos, cuando se encuentran frente a la disyuntiva de querer tener un hijo o de construir una familia? En fin, ¿qué podés transmitir como No, mensaje? creo que, Tanto a bueno, los colegas que nos escuchan, vos sabés que hay colegas y hay gente que no son colegas. O sea, creo que vos dijiste algo que me parece muy importante, pero bueno, para que vos lo puedas repetir con respecto a los colegas y a la gente que no es profesional. sí, creo que, digamos, creo que hay muchas cuestiones que muchas veces las pueden resolver en la intimidad de cada pareja, o si es una mujer sola o un hombre solo, tendrá con quién hablarlo. Creo que la experiencia yo diría, hacer otro tipo de viaje al interior, ¿no? Al interior de sí mismo, y poder por ahí conversar, tener un interlocutor sobre estos temas es importante. Creo que, sobre todo en periodos previos a o durante, ¿no? la búsqueda de un hijo, porque se movilizan muchos, el pasar de ser hijo a ser padre o de ser hija a ser madre es un cambio que no tiene vuelta atrás en la vida. Bueno, digamos, una vez que esto se concreta, ¿no? Esto por un lado. Sí, creo que desde el punto de vista de un analista es muy importante eh, poder repensar, preguntarse, tener una mente abierta para explorar todas las pistas, todas las problemáticas que despiertan, porque a veces hay como una fascinación, como decía, frente a las técnicas, y creo que más allá de la fascinación es interesante el entramado, ¿no? Cómo se van construyendo en cada persona, en una mujer o en un hombre, las fantasías, por ejemplo, hablando de pacientes varones. Recuerdo un caso que había tenido un problema, no había salido muy bien un espermograma, pero además de toda una cuestión que uno lo puede analizar respecto a la masculinidad, en ese caso había un antecedente y era que el padre había tenido un cáncer de próstata. Entonces, claramente la caja de resonancia en ese hombre era muy diferente, porque la angustia se ligaba en ese caso con una enfermedad este, mucho más grave, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo que es el caso por caso. Entonces, lo que digo es esto, ¿no? De poder leer, formarse y tener una mente abierta y conocer, no quedarse, digamos, solamente con la fascinación que implica esto nuevo, ¿no? Las técnicas. Además, vos das lugar, que lo vemos, ¿no? Con distintos pacientes, por lo menos mi experiencia también, el tema de las identificaciones, ¿no? Cuando la mamá ha tenido una mamá interna que no estuvo y en el momento de parir no se puede conectar con su hijo. O lo mismo lo que vos dijiste de hombres, digamos, que cuando vos ves qué pasó cuando lo tuvieron y en el momento que él va a ser padre, hace un cáncer de testículo.
A ver, todo esto que la persona, por supuesto, no, aparentemente no tiene nada que ver. Pero bueno, el tema es cómo se movilizan. Claro, en este caso yo decía que en este paciente no tenía un cáncer de próstata, sino que la angustia estaba más remitida al duelo por el padre, que sí había tenido. Sí, no, te digo un paciente mío, Okay. Pero lo que quiero decir que se movilizan situaciones que tenemos, digamos, como marcas, ¿no? Que quedan ahí como archivadas y en un momento dado, por identificaciones, se movilizan y bueno, pasan las cosas que pasan. Por eso creo que es importante que la persona, digamos, frente a una decisión tan importante de formar una familia, como sea, solo, acompañado, con su pareja, que bueno, para poder tener un poco más claras las cosas, no solamente como quiero, ¿no? Necesito, que pueda también acudir a un espacio para poder sentirse mejor en la decisión que ha tomado, ¿no? No es que nosotros vayamos a cambiar la decisión, sino poder acompañar en la reflexión, ¿no? No sé. Sí. Un espacio para seguir pensando. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y bueno, ya vas a estar invitada, ya estás invitada para poder estar en otro programa, porque bueno, no nos da el tiempo, pero bueno, muchas gracias. A abarcar tantos temas que vos investigás y trabajás. Yo los invito para el próximo programa que vamos a estar con Loredana Boscolo y Leonardo Montecchi desde Italia, con la concepción operativa de grupo, un pensamiento migrante, ¿no? Que es otro tema también, cómo tenemos que trabajar en grupo, ¿no? Cómo podemos ayudar también de distintas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y bueno, los espero para el próximo programa. Muchas gracias, Susana, gracias por la invitación nuevamente, un gusto participar. Bueno, gracias. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.